¿Cómo estás? Muchas gracias por la atención que le das a este video y a mi canal. Realmente no es una fórmula de saludo, sino que te estoy muy agradecido por ello. Hoy te voy a presentar un documento que te lo voy a adjuntar para que lo puedas leer tú mismo. Y bueno, es un documento sencillo, fácil de leer y con un mensaje realmente muy claro y que no es ninguna novedad. Ya te voy a explicar por qué lo pongo, pero se trata de dos documentos que se han encontrado, que un investigador ha encontrado en el archivo arzobispal de Lima, que tratan pues de un juicio eclesiástico que se hizo a un señor en el año 1601, si no recuerdo mal, y se lo hicieron pues por haber abusado de los indígenas. De hecho, fueron los indígenas los que le pusieron la denuncia, porque pues había abusado en sacarles dinero y sacarles productos y cosas durante su trabajo con ellos, ¿no? Claro, el documento en sí, como te digo, no es ninguna sorpresa. Esto ya lo sabemos más que de sobras. El clero, pues quizá no entró con armas en la mano para agredir y para herir, matar y someter a los pueblos indígenas, lo hizo de una forma mucho más sutil. Pero claro, las consecuencias del sometimiento acabaron siendo las mismas. Es decir, explotar a los indígenas, en resumidas cuentas, y les sacaban dinero de muchísimas formas. Se lo sacaban pues con el pago de diezmos y tributos, y además con trabajos que eran más o menos voluntarios y más o menos forzosos, de servidumbre y de hacerles cosas. En resumidas cuentas, era una explotación constante. ¿Y esto, pues por qué lo hacían? Bueno, la causa, por decir así, es porque tenían derecho a tener unos ingresos y para vivir del trabajo que estaban haciendo, pues evangelizando a los indígenas, eran doctrineros. Y además este señor del juicio, pues parece que era bastante famoso por haber sido un hombre muy eficaz en perseguir las idolatrías, ¿no? Lo cual ya te indica también pues, que el tema de convertir en cristianos a los indígenas no fue nada sencillo, porque estamos hablando del año 1600 y algo. Es decir, que los indígenas no estaban del todo convencidos de que ser cristiano era el mejor invento del mundo. Bueno, pues el caso es que se produce este juicio y al final, pues adivina qué, obviamente pues resultó absuelto del juicio. Y nada, pues algunos me dirán, estos son casos individuales, casos aislados. Yo diré, no, realmente no son casos aislados, desgraciadamente. Tampoco es que lo hicieran todos, obviamente. Estoy convencido de que existieron muchos sacerdotes y muchos religiosos que fueron muy honrados y muy dedicados, y heroicos y hasta mártires, pero desgraciadamente la gran mayoría funcionaron de esa forma. Y bueno, ¿por qué digo que fue la gran mayoría? En primer lugar, tienes que entender que la Iglesia de aquellos tiempos, estamos hablando del siglo XVI, del siglo XVII, la Iglesia de aquellos tiempos no es la Iglesia actual. Es decir, yo me considero católico y he de reconocer, junto con como hace la Iglesia actualmente, que aquel tiempo fue una absoluta vergüenza. Y yo, desde luego, quiero limpiar esa mala imagen. Y las cosas no se limpian escondiendo la basura debajo de la alfombra. Las cosas se limpian sacando la basura, hablando claro y dejando todo bien limpio. Aquello fue un desastre desde el punto de vista de la Iglesia, evidentemente. Y esto es una prueba más. Pero entonces es que aquel hombre, este doctrinero,
estaba actuando exactamente igual que hacían todos los demás o la mayoría de la gente de la Iglesia. Es decir, comportarse de otra forma era poco más o menos que un signo de santidad elevada. Es decir, era un hombre buenísimo, era alguien, bueno, listo para los altares. Pero es que esto no estaba sucediendo solamente en las colonias de América, estaba sucediendo en toda Europa. Hemos de recordar con mucha claridad que gran parte del éxito del protestantismo en Europa se debió a los abusos que consistentemente estaba haciendo el clero. Es decir, la gente estaba acostumbrada a que el clero, los curas, los obispos, los frailes, pues vivían extraordinariamente bien a base de explotar a la gente. Vivían, pero estupendamente bien, o sea, y no tenían ni el menor reparo, porque eso lo hacían todos. Es decir, cualquier cura, este señor que estaba al que juzgaron, pues decía, pero ¿y yo qué estoy haciendo de mal? Los canónigos hacen lo mismo, el obispo hace lo mismo, todo el mundo hace lo mismo, o sea, buscaban dinero. Simple y llanamente. ¿Y por qué querían dinero? Pues porque querían vivir en los mismos placeres y en el mismo alto nivel de vida que todos los demás. Querían tener riquezas, ropas ricas, comida rica, muchos sirvientes, una casa que fuera realmente pues casi un palacio. Este señor acabó comprándose muchas casas en Lima. Era al final un rentista que vivía de alquilar propiedades en la ciudad de Lima. Pero oigan, es que esto era constante, es que esa era la forma como estos señores progresaban. Así podía tener dinero para comprar cargos eclesiásticos, para ascender en el escalafón eclesiástico y ser cada vez más poderoso. Así tenía dinero para tener mujeres y tener amantes, y tenía dinero para criar a sus hijos y para dejarles una herencia a sus hijos cuando se muriese. Eso lo hacían hasta los papas. Era así, exactamente así. Entonces, pues la Iglesia traspasó ese mismo tipo de actitudes y de cosas a las Indias, y aquello pues realmente fue un desastre. Se esforzaron mucho en combatir las idolatrías, etcétera, etcétera, pero por último pues generaron un cristianismo lleno de supersticiones y de superficialidades, en donde el resultado final es a ver qué es lo que le sacamos a los indígenas y a la gente pobre. Bueno, pues esto era lo que te quería decir. Lee el artículo, realmente es corto, tampoco es una cosa muy pesada, y listo, y saca tus propias conclusiones. Seguiremos hablando. Sé feliz y hasta pronto.